la ley de Stevin, que son importantes. La variación de la presión en un fluido en reposo, ecuación fundamental de la estática, unidades y escalas de precisión, ¿ya? Estas de presión absoluta y manométrica, barómetros, piezómetros, manómetros, los he dejado un poquito en suspenso porque esto forma parte de un práctico que le estoy pidiendo, ¿ya? Vamos a hacer un forlem, vamos a hacer un cuestionario para que ustedes puedan contestar. Esto va a ser un poco la investigación que van a hacer como un tercer práctico, cuarto práctico. ¿Qué es un barómetro? ¿Qué es un piezómetro? ¿Qué es un manómetro? ¿Cuáles son los diferentes tipos de piezómetros y manómetros? ¿Ya? Entonces, un poquito no les he dado la teoría porque yo necesito hacerlo el práctico de esto para que ustedes investiguen, ¿ya? Pero vamos a avanzar hasta lo que es presión absoluta y manométrica. En la siguiente semana vamos a trabajar con las fuerzas líquidas sobre áreas planas y sobre áreas curvas. Y estos cálculos de pequeños diques de contención, eso se refiere a las fuerzas hidrostáticas que están en una fuerza, en un muro de contención, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a hacer hasta aquí, hasta la unidad 3, ¿ya? Y luego la próxima semana vamos a hacer 4, 5 y 6, ¿ya? Bien. Vamos a empezar entonces. Esto ya hemos visto un poquito. La estática en un fluido, de los fluidos. La estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos. Cuando decimos estática es porque está quieto, ¿cierto? Y es por eso que forma parte de la hidrostática, porque estamos hablando de los fluidos en reposo, ¿ya? Entonces, por eso dice, la estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de un fluido cuando no hay desplazamiento entre sus partículas, es decir, está quieta, con lo que las fuerzas tangenciales son nulas. Eso es muy importante, que las fuerzas tangenciales en este aspecto son nulas, ¿ya? Es una de las características especiales que tiene las fuerzas la estática de los fluidos. Entonces, cuando nosotros vemos las fuerzas debidas a la presión, es importante recordar que para que la presión ejerza una fuerza se requiere una superficie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que se requiere una superficie para obtener una presión, ¿no? Por eso dice, la presión ejerce una fuerza sobre una superficie, fuerza sobre área. Bien. La fuerza de presión Mira, actúa siempre, ¿sí? disculpe, al hablar de fuerzas tangenciales, ¿se refiere a esfuerzos cortantes, más o menos, o otra cosa? Exactamente. Los esfuerzos cortantes son nulos en este caso, ¿no? En eso se refiere a la fuerza tangencial, ¿ya? La fuerza de presión, dice, actúa perpendicularmente siempre a una superficie, ¿ya? A una superficie. Por ejemplo, bueno, no estoy pudiendo compartir ahorita pantalla para tratar Cuando estamos hablando de una superficie, ¿ya? Si nosotros tenemos una superficie que es esta, por ahora voy a trabajar con el mouse porque mi lapicito no sé qué se pasó. Tengo que conseguirme otra vez el lápiz, ¿ya? Esta es una superficie, ¿cierto? Siempre va a ser perpendicalarmente a esa superficie, ¿ya? Esta superficie es vertical. En este caso, es bien vertical esa superficie, ¿ya? Si nosotros tenemos, como los ejemplos que hemos visto con los otros alumnos, tengo, por ejemplo, este muro de contención que es una presa, ¿ya?
Aquí tengo un área inclinada, una superficie inclinada. Por ejemplo, aquí tiene una profundidad, ¿cierto? Tiene una profundidad. Esto siempre le hemos hablado L, la longitud. A veces se calcula por metro de muro de contención, ¿no? En este tengo una superficie inclinada, entonces vamos a ver que la fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie donde está trabajando, ¿cierto? Fíjense que en el ejemplo de aquí de abajo, aquí yo tengo una superficie curva, ¿sí? Entonces la fuerza siempre va a ser perpendicular. Si ustedes se fijan aquí, hay una recta tangente a este punto, a esa superficie, ¿cierto? Hay una tangente a esa superficie curva, siempre hay una tangente, por lo tanto la fuerza va a ser perpendicular a esa tangente en ese punto, ¿cierto? Cuando estamos hablando de superficies, por eso dice la fuerza tiene magnitud, dirección, es decir, la fuerza que está actuando perpendicular a una superficie puede descomponerse en tres componentes, una fuerza vertical, una fuerza horizontal y una fuerza que es la resultante de la fuerza vertical y horizontal. Para lo que ya hemos visto anteriormente, todos los demás, nosotros hemos calculado tanto la fuerza vertical como la fuerza horizontal, y a esto le hemos llamado resultante, ya a esta F le hemos llamado resultante, y eso nos permite calcular las fuerzas que actúan, que son perpendiculares a la superficie curva, ¿ya? Por eso es que nosotros esas resultantes que siempre va a ser perpendicular a la superficie, las componemos en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Hemos visto más adelante, para los que ya han estado trabajando esta fuerza horizontal, viene a ser la fuerza hidrostática, y esta es debido al peso del fluido, ¿no? La fuerza vertical, dependiendo del peso del fluido que está por encima de una compuerta, por ejemplo, acá, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Bien. Ya, esas serían las fuerzas debidas a las presiones que actúan sobre superficie, ¿cierto? Dice, en los líquidos en reposo no existen esfuerzos cortantes, solo existen esfuerzos normales de presión, ¿ya? Eso es lo que hace ratito yo les dije, ¿no? Las fuerzas normales de presión, ¿por qué? Porque actúan perpendicularmente a la superficie, ¿ya? La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa de forma normal a cualquier superficie. Si yo tengo un líquido aquí, todo esto es líquido, y yo estoy considerando aquí la presión en ese punto, por supuesto vamos a ver que la presión tiene igual intensidad, ¿cierto? Y actúa en todas las direcciones, actúa así, ¿ya? Por eso dice, tiene la igual intensidad y en todas las direcciones. Y actúa siempre en forma normal, digamos. Supóngase que esta es una gota que estamos trabajando en un cierto líquido, en la profundidad de un cierto líquido. Siempre vamos a ver que van a ser en formas normales, ¿ya? A cualquier superficie plana. Estos esfuerzos, dice, normales de presión son importantes en la hidráulica aplicada. Nos permite diseñar estructuras. Es necesario calcular la magnitud y la posición de esta fuerza horizontal. Ingeniera, Sí. disculpe, si encontramos la presión en el fondo, ¿esa presión es uniforme? Yo tengo aquí una pared, ¿cierto? Ya. Ya, vertical. Aquí tengo un líquido. Bueno, van a disculpar, ¿ya? Aquí estamos en el fondo, ¿cierto? La presión, vamos a ver que sería esta.
este triángulo de acá. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la presión es igual al gamma del líquido por la altura, ¿ya? Entonces, si estamos considerando a esta cierta altura, aquí a la profundidad que usted me dice, este siempre va a ser constante en ese aspecto, ¿ya? A no ser que haya otro cambio de un líquido, digamos, como vamos a ver en los ejemplos posteriores, ¿no? La presión va a variar dependiendo del espeso específico del líquido con que nosotros trabajamos, pero normalmente, por eso es que decimos, es proporcional a la profundidad, a la altura, ¿ya? Mientras más hondo estamos, mayor presión, ¿cierto? Como ustedes ven, en la altura, la presión, si ustedes se mantienen flotando, por ejemplo, que otro de los temas que vamos a ver es empujes y flotaciones, si hay un cuerpo que está flotando sobre la superficie, ahí la presión es nula, ¿no ves? Lo que sí va a suceder, lo que va a haber es un empuje del agua, que vamos a ver más después, que eso ya lo vemos en el siguiente capítulo, ¿ya? Pero siempre la presión es proporcional a la profundidad, ¿ya? Lo que no sucede en los manómetros, por ejemplo, si yo tengo un manómetro así, ¿ya? Aquí tengo una presión y aquí, por ejemplo, hay cambios de líquido, ¿ya? Entonces vamos a ver que si nosotros agarramos, depende del nivel de referencia que usted tenga, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, empezamos aquí como nivel de referencia, tengo una presión que me da un manómetro aquí, ¿ya? Entonces vamos a tener, supóngase que este es un gamma 1, esto de aquí es otro líquido, eso de aquí es un gamma 2, puede ser otro líquido diferente, ¿ya? Y aquí sigue siendo el mismo gamma 1, ¿ya? Entonces, si yo tomo como nivel de referencia esto de aquí, usted me viene la presión en el manómetro que me está midiendo acá, más gamma 1 por esta altura de aquí. Como la presión es la misma que aquí, entonces voy a tener gamma 2 por esta otra altura de acá, ¿ya? Menos. Entonces aquí la presión, como yo me vengo en este nivel, la presión va a ir en este sentido, de aquí para adelante va a ser negativa, ¿ya? Lo mismo sucede acá. Si usted está aquí, pues la presión va a ser positiva, ¿cierto? Como eje de referencia que usted está tomando acá. Pero si usted está por acá, supóngase que sigue el mismo líquido, ¿ya? Entonces la presión va a ser menor. Entonces en este sentido va a ir en forma negativa si usted toma este eje de referencia, ¿ya? Entonces por eso es que, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes acerca de en La Paz? Hay una mayor altura, ¿cierto? ¿Cómo es la presión allá? Con relación a la presión de Santa Cruz. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Es menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusión sacamos ahí? ¿A mayor altura, menor presión, puede ser? Eso Sí. estamos hablando con referencia al nivel del mar, ¿no ves? Esa es una de las preguntas que les estoy poniendo en el práctico, ya la estamos contestando, ya la estamos contestando. Hay una de las preguntas en el práctico que les estoy poniendo del cuestionario que le estoy haciendo. Hay un cuestionario que es más o menos práctico, teórico, ¿ya? Bien, entonces, alguien me comentaba anteriormente, dice, ¿pueden haber presiones negativas? ¿Pueden haber? ¿Qué dicen ustedes? Dependiendo. ¿Pueden existir, sí, presiones negativas? Sí. Sí, pueden haber presiones negativas, ¿ya? Alguien no estaba confiando
en las presiones negativas, digamos, porque creo que un ejemplo le salió presión negativa y sí, y me preguntó, ¿la presión puede ser negativa? Sí, puede ser negativa también, ¿ya? Por eso mucho depende del eje de referencia. Si nosotros estamos ubicados a una altura en La Paz, por ejemplo, y yo les pido la presión aquí en Santa Cruz, entonces pues es positiva, ¿no ves? ¿Por qué? Porque estamos menor altura, ¿cierto? Bien, ¿queda entendido eso, no? Sí. Bien, aquí estamos hablando de que la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es la medida de la fuerza? Porque una de las cosas que ustedes van a investigar bien, y que es el MKS y que es el CGS, porque con eso de las medidas, ustedes tienen que trabajar bastante, ¿no? Si ustedes tienen que trabajar en sistema internacional, pues tienen que trabajar en sistema inglés, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienen que ver siempre qué les conviene trabajar. Normalmente en el sistema internacional, pues para la fuerza es el Newton, ¿no ves? Y para el área es el metro cuadrado. Si estuviéramos trabajando en el sistema inglés, ¿cuál sería la unidad de la fuerza? Libras. Libra fuerza. Libras, ¿no? Libras fuerza, no libras peso, no libras fuerza, ¿no? Sobre área. Y para el área... Pie cuadrado. Pie cuadrado, pulgada. no pie cuadrado, ¿cierto? ¿No? Entonces pie cuadrado. Entonces ustedes tienen que ver siempre, ¿no? Que la presión es igual a la fuerza sobre área. Es por eso que más arribita nos dice que nosotros necesitamos un área en la cual una superficie en la cual está actuando la fuerza que actúa en forma normal, ¿cierto? Dice que la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide con relación al vacío absoluto, es decir, cero absoluto. La mayoría de los instrumentos para medir presión se calibran para que den una lectura de cero en la atmósfera, ¿ya? Fíjense, hay dos presiones, una que es presión manométrica y otra que es presión atmosférica. ¿Y qué me dicen con la presión hidrostática? ¿Sería diferente o no sería diferente? ¿O sería otra? ¿Qué dicen? La presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Ya la hablo después. ¿Ya? Ok. Sí, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? La presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Hidrostática, ¿cierto? La presión, bueno, normalmente tenemos dos tipos de presiones, solamente que es la presión manométrica o la presión hidrostática y la presión atmosférica, ¿cierto? Porque la presión hidrostática es la que está con referente a la presión que me da el líquido, ¿no ves? A la presión que me da el líquido. Y si nosotros la medimos pues con un manómetro, esa se convierte en presión manométrica. Para eso están los diferentes aparatos de mediciones de presiones, que son los manómetros o los manómetros o los piezómetros, ¿cierto? Entonces, no se confundan, solamente hay dos tipos de presiones, ¿no? La presión manométrica o hidrostática y la presión barométrica. La presión barométrica es la presión atmosférica, ¿ya? Normalmente se mide la presión con un barómetro, ¿ya? Esa es la diferencia entre un manómetro y un barómetro, que el barómetro simplemente mide la presión atmosférica, ¿ya? Bien, dice que se calibran para que dé un cero en la lectura, ¿no? Del manómetro. ¿Por qué? Porque ahí está despreciando la presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica es cero, ¿ya? Cuando nosotros estamos realizando ejercicio, si yo tengo una superficie libre de un líquido, ahí la presión siempre va a ser nula, ¿ya? En la superficie libre. Si está abierta,
el recipiente, en la superficie siempre la presión va a ser nula, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos las figuras que son limitadas por una superficie, representa un elemento, bueno, esto es para más abajo. Ahí tenemos, por ejemplo, un barómetro, algunos manómetros básicos acá, de modo que indican la diferencia, esta se llama presión manométrica. Bueno, eso es con referencia a esto de aquí de más abajo, ¿ya? Dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahí sí hay una tercera presión, ¿no? Que se llama presión absoluta, ¿ya? Y la presión al vacío sería la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Que sería la suma de estos dos de acá, ¿cierto? Ingeniera, no está compartiendo. Hola, ¿no estoy compartiendo pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Hola, Está compartiendo, ingeniera. ¿estoy compartiendo? Sí, sale. Está compartiendo. Sí. ¿Pero se ve lo que estoy explicando? Sí, Sí. se ve obvio. Todo. Ya, bueno. Ya, fíjense, si ustedes tienen aquí la superficie libre, en este ejemplo de aquí, ¿ya? Esto de aquí, ya. Esta diagonal de acá sería la presión relativa, ¿ya? ¿Por qué presión relativa? Porque es la presión que me da, que justamente es la presión hidrostática. Por eso es que tengo presión aquí, presión aquí, varía así. ¿No ves? Esta es una variación de la presión que varía conforme a la profundidad, que sería esta, ¿ya? ¿Y cuál sería la presión? Sería esta, que la presión es igual a gamma por H, ¿cierto? ¿Por qué? Porque varía según la profundidad del líquido, ¿no? Si el líquido es agua, dice, este ángulo de aquí es 45 grados, ¿no? Por eso es que la tangente de 45 grados la tangente de 45 grados es 1, ¿no ves? Es por eso que de ahí sale que P por H, P es igual a gamma por H, que sale esta ecuación de acá, ¿cierto? Porque tenemos que la tangente de 45 grados es 1, ¿cierto? Entonces, si esto es 1, vamos a tener que esto es presión igual a gamma por H, ¿ya? Bien, esta sería la presión manométrica, presión hidrostática en todo caso, que sería la presión relativa, porque se le llama relativa, ¿por qué? Porque tenemos que considerar, si tomamos en cuenta esta presión atmosférica, ¿ya? Fíjense que esta presión atmosférica no varía, es constante, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que hacer referencia desde aquí hasta acá, yo tengo una presión absoluta, ¿cierto? Sería todo esto la suma de la presión relativa, que sería la presión hidrostática, más la presión atmosférica, ¿ya? Que sería esta. Que esta, por ejemplo, vamos a ver más adelante, que presión es igual a presión absoluta más, cuando yo hablo de ρ por gamma, ¿a qué es igual ese ρ por gamma? Peso específico. Ρ por gravedad. Esto es peso específico, ¿cierto? Entonces directamente es el peso específico por Y, le hablaba ahí, no por Y o por H, ¿ya? Entonces aquí hay una diferencia de presiones, que sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, que le llama P0 acá,
es igual a gamma por H. Esto, por ejemplo, es un delta de presión, ¿cierto? Es igual a gamma por H. Ingeniera, Eso, disculpe. ajá. Sí. Disculpe, Rho por gravedad, dijo. ¿Le digo Rho para por qué? gravedad. Peso específico. Ah, ya, gracias. Peso específico del líquido. Normalmente, y si ustedes ven, es esta fórmula de aquí, ¿no ven? Presión es igual, yo la puedo poner Rho por la gravedad por H, ¿cierto? Y esto es peso específico. Normalmente nos gusta trabajar más con peso específico que con Rho. Normalmente más se trabaja con ese peso específico. Pero si en todas las fórmulas ustedes ven, como aquí, por ejemplo, aquí dice Rho por gravedad. Eso es peso específico por Y, por altura, ¿no? Entonces, en uno de los ejemplos que me habíamos visto anteriormente en una de las clases, había un cilindro, creo que había una presión interna y una presión atmosférica, entonces teníamos que haber considerado este delta P, ¿no? Porque tengo una presión que está por afuera y una presión del cilindro adentro, entonces aquí voy a tener un delta P, ¿ya? Sí, se está sometido a decir una presión atmosférica y hay una presión interna. En uno de los ejemplos que habíamos hecho, no sé si se acuerdan. Entonces teníamos que considerar ese delta P que viene a ser este de acá, ¿ya? Que es la que me da la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Entonces, presión es igual, estamos hablando de la presión absoluta. Presión absoluta viene a ser presión atmosférica más la presión relativa. A esta presión relativa es la presión ¿qué? Presión relativa, presión hidrostática, presión manométrica es la misma, ¿ya? Es la misma, no hay otra presión diferente, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente en todos los ejemplos nosotros estamos tomando presión atmosférica cero, en la mayoría de los ejemplos, ¿ya? A no ser que le pida, si le pide presión, es esta presión relativa, o presión manométrica, o presión hidrostática, ¿ya? Nos olvidamos un poquito de esta, pero si en caso, en el ejemplo le dijeran, calcúleme la presión absoluta, usted tiene que sumarle la presión atmosférica, que como ustedes saben es constante, fíjense, porque aquí estas rayitas no varían para nada, todas estas rayitas, ¿no ven? Entonces, ahí sí recién le suman la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta? Ingeniera, ¿Sí? presión relativa, presión manométrica y presión hidrostática, ¿es lo mismo, dijo? Viene a ser lo mismo, es una sola presión que hay en el líquido, es simplemente una presión cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, por ejemplo, a esta profundidad, y yo le digo, y hallo la presión aquí por una altura H1, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a decir? La presión que hay ahí es gamma por H1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está en la superficie libre, ya le he dicho que el P sub 0, a no ser que le diga que hay una presión, presión como externa, por ejemplo, en algunos casos, ahí recién van a considerar esa presión que tiene un valor. Pero si estamos en la superficie libre de un líquido, siempre la presión atmosférica va a ser cero. Esta de acá va a ser cero. Entonces, directamente, la presión directamente va a ser gamma por H1. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahorita no lo tengo a mano. Tenía un tanquecito, creo, acá. Y aquí tenía una presión interna. Tenía creo que era, si mal no recuerdo, con una compuerta aquí, por ejemplo, que usted con pernos acá y asegurados acá también, con pernos acá. Eso estaba herméticamente cerrado. Aquí en este ejemplo le decía que dentro del cilindro había una presión fulana de tal, y aquí externamente había una presión atmosférica que
estaba haciendo un balance, digamos, para ver si se revienta esa puerta, no revienta, ¿no ves? Entonces lo que se quería calcular era la fuerza a la que está sometida esta compuertita de aquí o esta ventanita de acá, ¿ya? Entonces ahí recién va a haber un delta de P. Tengo que considerar esto de acá, las dos, presión atmosférica más la presión relativa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, ingeniera, se entiende. Bien. Sí, se entiende. Ahora. Acá, por ejemplo, dice distribución de presión en la vertical de un líquido homogéneo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es un gamma 1. ¿Ya? Fíjense que aquí hay un líquido que tiene un peso específico, 1. Aquí tengo otro peso específico, 2. Aquí tengo un peso específico 3, otro líquido diferente, tanto aquí como aquí. Y acá tengo otro peso específico, ¿no? Fíjense que mucho va a depender de la pendiente, ¿no? Fíjense que anteriormente habíamos dicho que tangente de alfa era igual a P sobre ¿qué habíamos dicho? A ver, más arribita para que lo vean. Si era agua, alfa valía 45 grados, ¿cierto? ¿Sí? A P sobre H. Y eso era igual a espérense un ratín, a ver, un ratín. Estamos. Si nosotros vemos las tangentes, digamos, del ángulo son diferentes, ¿no? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, hay una sola tangente, un solo ángulo. Sin embargo, acá los ángulos son diferentes. Entonces, aquí voy a tener alfa 1 es P sobre H o P sobre H igual a, o P sobre gamma, ¿no? Sobre H, ¿no? Es igual a gamma, ¿cierto? Entonces, mucho va a depender del ángulo con que se está trabajando. Acá, por ejemplo, si el ángulo es mayor, es proporcionalmente a este gamma, ¿no? Como ustedes ven, proporcionalmente, la presión va a ser proporcionalmente mayor, ¿no? Porque esto pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces, aquí, si gamma 3 es mayor todavía, voy a tener presiones relativas o presiones hidrostáticas mayores, ¿no? Mucho depende de este valor de la tangente del ángulo. Y eso me da directamente, proporcionalmente, esto es proporcional al gamma del líquido. ¿Cierto? Porque justamente esta tangente de alfa me da el peso específico del líquido.
Si esto es mayor, por supuesto, la presión es mayor. ¿No ve? Si gamma es mayor, la presión es mayor. Aquí lo tienen. Y es por eso que la presión absoluta va a ir cambiando de pendiente, ¿no? Pero aquí se mantiene en forma uniforme la presión. Tiene el mismo valor la presión absoluta, ¿ya? Entonces, la presión relativa más la presión atmosférica me da la presión absoluta, ¿ya? Aquí, fíjense, si lo vemos desde otra forma, desde otro ángulo, vamos a ver que esta P sub 0 sería la presión atmosférica, ¿no? Y aquí tenemos la variación de estas presiones de acá. Simplemente que aquí le está mostrando el dibujo de atrás, le está mostrando que justamente las presiones varían, el peso específico es directamente proporcional al ángulo de inclinación de esto de acá, ¿no ves? Entonces, si gamma 2 es mayor a gamma 1, por supuesto la presión es mayor. Si gamma 3 es mayor que gamma 2, la presión también sigue siendo mayor, ¿ya? Si gamma, supóngase que gamma 3 sea menor que gamma 2, esto de acá vendría con un ángulo diferente, digamos, ¿no? Entonces la presión ya no sería mucho, sería hasta ahí, ¿no? Pero en este ejemplo de acá, las presiones, los gamma siempre son mayores. El gamma 3 mayor que gamma 2 y el gamma 2 mayor que gamma 1. Por eso dice que aquí tengo una fórmula general donde me dice que la presión absoluta es presión más la sumatoria de las presiones, que sería el gamma por gamma 1. Sería la presión que hay en el fondo del dibujo acá, ¿no? Bien, eso es realmente relativo, ¿no? Mucho varía con el ángulo. El ángulo es proporcional. Aquí está la fórmula. El ángulo, como ustedes ven, es proporcional al gamma del líquido, al peso específico del líquido, ¿ya? Bien. A ver qué me dicen más arriba. Presión absoluta. Presión absoluta y manométrica. Si se mide una presión, si se mide la presión con respecto al cero absoluto, se denomina presión absoluta. Cuando se mide con respecto a la presión atmosférica como base, se denomina presión manométrica, ¿ya? A ver, ¿qué entendemos aquí? Dice, cuando la presión se mide con respecto a la presión atmosférica como base, se denomina presión manométrica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para medir esta presión manométrica, hemos dicho que con referencia a la presión atmosférica cero, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso es que hemos dicho se mide con referencia a la presión atmosférica cero para hacer la presión manométrica. Esto se debe, dice, a que prácticamente todos los medidores de presión registran cero cuando estén expuestos a la atmósfera, por lo que miden la diferencia entre la presión del fluido al que está conectado y el aire circundante, ¿no? Entonces, simplemente en este caso me pide la presión hidrostática o la presión manométrica, ¿no? No me contempla la presión absoluta en este caso. Presión manométrica o presión relativa. Por lo que mide la diferencia de presión del fluido que está conectado al aire circundante. Así, si un fluido tiene una presión de 5,5 kilopascal y la presión atmosférica mide 101.3, entonces la presión absoluta sería la medición de las dos, ¿no ves? Si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denomina presión vacío, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa?
Ahorita no lo tengo el ejemplo. Les voy a poner un ejemplo más de esto para mostrarles. Ahorita no lo tengo a mano. ¿A qué le llama presión de vacío? ¿Ya? Con el ejemplo se lo voy a mostrar. Háganme acuerdo, ¿ya? Todo valor de presión absoluta es positivo, dice, debido a que su valor negativo indica una tensión, lo que normalmente se considera como imposible en cualquier fluido. Las presiones relativas son positivas y se encuentran por encima de la presión atmosférica, pero da el caso de que si está por debajo de la presión atmosférica, entonces son presiones negativas y son presiones de vacío. ¿Qué significa? Que la presión atmosférica es esta y aquí tengo la presión manométrica. ¿Ya? Entonces, si esta presión manométrica es inferior a esta presión, entonces ahí puede ser negativo y se llama de vacío. ¿Ya? Bien, eso en ese ejemplito que me he olvidado de ponérselo, se lo voy a dibujar muy bien esto de acá. ¿Ya? Lo voy a insertar aquí, es más, para que nosotros lo veamos bien. ¿Ya? Bien. Acá tenemos, más que todo esto de acá, el manómetro A, B. Este es un manómetro en U para presiones pequeñas. El B es un manómetro en U para presiones más altas. El 3 es un micromanómetro, cambios de presiones muy pequeñas, en presiones muy pequeñas acá. ¿Ya? De todas maneras, esto lo podemos nosotros calcular matemáticamente ya. Esas presiones de ahí. Estos todos son presiones en manómetros en U. ¿Ya? Vamos a ver, como le digo, más adelante ustedes me van a investigar cuál es la diferencia entre un manómetro y un piezómetro también. Hay diferentes tipos de manómetros. ¿Ya? Hay diferentes tipos de manómetros, no solamente en U también. ¿Ya? Y eso es lo que quiero ver. Y tienen diferentes nombres, hay cualquier cantidad de nombres diferentes. Incluso. Ingeniera, disculpe. Sí. Una pregunta. ¿Eso va a entrar en el examen? ¿Lo que es los manómetros, toda esa parte? Porque usted normalmente metía teoría usted. Por eso le digo. Ajá, por eso que estamos repasando la práctica, pues, y por eso yo les voy a dar un cuestionario. Les estoy preparando, ya casi lo acabo, un cuestionario teórico, por ejemplo, ¿no? O me digan sí, es verdad, no es verdad, es falso, es verdadero, o un texto corto que ustedes me den, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay en ese cuestionario que les estoy preparando, justamente para esta segunda unidad, tenemos que estar bien seguros de la teoría, pues, ¿no? Para poder hacer los prácticos, ¿cierto? Entra, pero no tan así como que diga yo que es un manómetro en U, dígame, o dibújenmelo, qué sé yo, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Simplemente quiero que los conozcan, ¿ya? Que los conozcan y que vean cuáles son los diferentes tipos de manómetros, pisómetros, ¿ya? Y cómo funciona. Por ejemplo, aquí más abajo, a ver. Esos son ejemplos. Ahí está el ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo que es una presión atmosférica. ¿Cómo se la calcula? Un ratinho, aquí vamos a ver, ya que me está preguntando. Acá, por ejemplo, le puse alguito siempre le puse. Un barómetro, dice, es un instrumento empleado para medir solamente presiones atmosféricas. Si ustedes se fijan, esto es un barómetro. ¿Ya? Dice, un barómetro sencillo está constituido por un tubo transparente, este sería el tubo transparente, de longitud superior a 760 milímetros. Ya sabemos que las presiones podemos medirlas en alturas de presiones, ¿no ves? ¿Cierto? Entonces,
ese tubo tiene que ser mayor a 760 milímetros, ¿ya? Este Y. Dice, hundido verticalmente por un extremo en un recipiente abierto. Fíjense, esto es un recipiente abierto, por eso aquí me da un nivel de líquido, ¿ya? Que contiene mercurio, esto es mercurio. Si el tubo tiene cerrado su parte superior, que sería esto de acá, y abierto aquí en la parte inferior, por el que se introduce el mercurio, y esto va subiendo debido a la presión de la atmósfera. Aquí hay una presión de la atmósfera, entonces esto va subiendo, ¿no ve? Si es mayor, por supuesto esto va a subir más arriba, ¿cierto? Entonces, normalmente, la presión atmosférica, normalmente, digamos, aunque esto varía, ya sabemos que varía con respecto al nivel del mar, con respecto a las alturas, ¿ya? Esa presión atmosférica se puede calcular la altura real alcanzada por el mercurio mediante la ecuación, ¿ya? Normalmente, por eso es que tiene que ser mayor a los 760 milímetros. ¿Por qué? Porque esto llega a subir, ¿no? Puede subir un poquito más, un poquito menos. No es, digamos, tan grande la variación de las presiones, ¿no? Pero si nosotros queremos ser bien exactos, nosotros tenemos como referencia al nivel del mar 1,032 por 10 a la 4 kilopondios sobre metros cuadrados, ¿ya? Entonces hay una relación, digamos, que me da entre el peso específico del aire, ¿no? Entonces aquí me da una altura de presión, que sería la presión manométrica que tiene casa. Por eso es que la presión atmosférica normalmente se dice que estamos alrededor de los 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Si ustedes, no sé, en las conversiones, creo, de las unidades, yo les he dado, digamos, ahí la unidad de presión atmosférica, ¿no? Y normalmente le he dicho son 760 milímetros de mercurio. Normalmente eso es lo que nosotros tenemos como referencia, ¿ya? Pero como ustedes ven, este valor de aquí, para eso está el piezómetro, para calcular si sube o baja esta presión atmosférica con referente a donde nos encontremos, a la altitud con relación al nivel del mar, ¿no? Pero la variación es simplemente bajísima, ¿no? Bajísima. Aquí, por ejemplo, tenemos un piezómetro. Cuando queremos medir la presión de otros fluidos, podemos utilizar el piezómetro, que es uno de los instrumentos más sencillos para medir presiones de líquidos, y consiste en unir un tubo a la pared de un depósito, dice. Aquí tenemos un depósito con un líquido. Unir un tubo a la pared de un depósito donde se encuentra el líquido en cuestión, de forma que ésta pueda penetrar y ascender por el tubo, midiendo la altura que logre el líquido en el tubo. Puede determinarse la presión del líquido en el depósito, ¿ya? Lo que quiere este piezómetro es calcular la presión que hay en este líquido, ¿ya? Entonces esto lo vemos con referente a la altura con que sube este líquido, ¿no ven? Midiendo la altura que logre el líquido en el tubo, puede determinarse la presión del líquido en el depósito o conducto. Para evitar la influencia de la capilaridad, el diámetro del tubo tiene que ser mayor a 13 milímetros o más. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de capilaridad, ¿qué diámetro puede tener el tubo máximo? A ver si han estudiado algo. ¿Cuánto es el máximo diámetro para considerar la capilaridad? ¿Alguien se acuerda? A ver, de todos los asistentes, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es el diámetro máximo del tubo para que se considere capilaridad? 10 milímetros de diámetro. 10 milímetros, ¿no ves? Es menor a 10 milímetros, ¿cierto?
Por eso es que aquí dice, tiene que ser 13 milímetros para que ya no tome en cuenta la capilaridad. Entonces, normalmente estas presiones de acá, nosotros las obtenemos midiendo las alturas, ¿cierto? Alturas de presiones. Alturas de presiones, esos son importantes. Ya sabemos que las alturas de presiones las podemos convertir a presiones, ¿no ven? Bien. Presión absoluta, manométrica. Aquí ven que la presión absoluta es presión manométrica más la presión atmosférica, presión manométrica, la que estoy midiendo. Se llama presión manométrica porque la estoy midiendo, nada más. ¿Ya? Nada más, porque la estoy midiendo. Bien. Vamos a ver qué más, dónde nos quedamos. Acá, cuando estamos haciendo presión atmosférica, es la presión reinante en el aire donde nos encontremos, varía ligeramente con las condiciones meteorológicas. Y esta presión atmosférica, lo que habíamos dicho anteriormente, esta presión atmosférica, dice, decrece con la altitud, ¿cierto? No es que siempre la presión atmosférica sea única, sino que va a decrecer con respecto a la altitud. A nivel del mar, la presión atmosférica es esto. Ese barómetro que nosotros hemos visto más abajo, dice son 760 milímetros de mercurio, eso es una atmósfera, ¿ya? Y eso, si lo convertimos a pascales, son 101.3 kilopascales, ¿ya? Normalmente esas son las medidas de la presión atmosférica al nivel del mar. Pero si nosotros estamos hablando de altitudes diferentes, puede que varíe, pero no varía mucho, ¿no? Fíjense en esta gráfica de aquí, cómo varía. Si estamos nosotros aquí, al nivel del mar, y te va creciendo, va decreciendo, ¿cierto? Va decreciendo hasta que al final, pero no es mucha la variación. Fíjense que cuando nosotros nos encontramos aquí a 13 kilómetros, sería 1.2 kilopascal. Acá sería 101, entonces va variando. Pero fíjense pues que son 30 kilómetros, es altísimo, ¿no? Entonces, de aquí a La Paz, por ejemplo, no varía mucho porque no son... ¿Cuánto es la diferencia entre La Paz y Santa Cruz? ¿Alguien sabe? Son metros, no son kilómetros, ¿no? De todas maneras varía. Y fíjense que ya llega un momento en que esto se hace asintóticamente, ¿no? Casi no hay una variación. Entonces, por eso es que aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí, cuando llega a los 40 más o menos, ya se le considera casi que la presión se mantiene uniforme, ¿no? A no ser que ya usted vaya mucho más alto, por ejemplo, está escalando un Everest, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí ya desde los 40 un poquito más ya se considera constante. Y eso depende de las capas de la Tierra, que son la troposfera, estratosfera y ionosfera, ¿ya? A ver, ese chico del kinder, deje de rayar. Me parece que estamos en el kinder, ¿no ves? Bien. Él dice, el término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica, ¿ya? Por ejemplo, si se bombea hacia el exterior el aire contenido en un depósito hasta que la presión en su interior sea igual a 0. Este es un ejemplo. Se dice que la presión al vacío, bueno, sería la diferencia, ¿no ves? La atmósfera se divide en 4 capas. Bueno, esto depende de cómo se puede medir la presión atmosférica estándar. Eso ya lo leen. Bien.
¿Dónde nos habíamos quedado? Bien, hemos explicado esto. Bien, esos son ejemplos. Un momentingo, por favor. ¿Me esperan? Dos minutitos, por favor, ¿me esperan ya? Recreo. Se está quemando el arroz. ¿Quién está rayando la pantalla? Disculpe, ¿quién está grabando la clase? Nadie está grabando, hay que ir a almorzar ya. Yo estoy grabando, voy a ver luego si puedo compartirlo. Igual. O si no, subámoslo al Facebook. Al WhatsApp. Oye, Johnny, ¿estás ahí, Johnny? ¿Es al feo o subámoslo? O súbanlo. ¿Qué dices aún? A ver, man. Oye, ¿quién está rayando esa pantalla? Petro Cuba. Es ese Cuba que está rayando esa huevada hoy. Cuba Blanco, Oye, por mi respeto, Cuba Polanco. Póngale -5. Le gusta hacer. A ver, deja de hacer huevada, Cuba. Estoy grabando, lo voy a mostrar a la ingeniera esa partecita. Pero ya vino Don Flante. ¿Alguien me puede enseñar cómo se pone foto de perfil? Busca en YouTube, viejo. ¿Y ese archivo ya lo pasaron? Está en el Berman. Oye, Berman. Berman. ¿Cómo nos juntamos, Bien, güey? jóvenes. Van a disculpar, jóvenes, tuve que ir a abrir la puerta. Soy Soliña. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. De nuevo, por favor, van a disculpar, ¿ya? Van a disculpar. No se preocupe. Estoy sola y están tumbándome a la puerta allá afuera. Bien. ¿Dónde quedamos? Aquí, por ejemplo, cuando dice presión expresada como alturas de un fluido, no es más que si yo tengo que la presión es igual a gamma por H, ¿cierto? La altura de presión representa la altura de un fluido homogéneo que produzca la presión dada. Entonces vamos a tener que despejar simplemente acá, por eso que hablamos de alturas de presiones, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Presión atmosférica, ya hemos visto. Yo trabajo mejor por WhatsApp web. Del WhatsApp directo de Word y no Aquí, por favor, sus micrófonos, ¿ya? Ecuación fundamental de la hidrostática. Silencio, ingeniera. Diferencial de Z, ¿no? Voy a tener presión sería gamma por diferencial de Z, ¿no? Porque está aumentando un poquito más, ¿no? ¿Por qué estamos de aquí para allá? Porque fíjense que este sería el plano de referencia, ¿no? Eso sería este de aquí, de abajo. Esto que estoy borrando sería el plano de referencia, ¿no ves? Entonces,
tengo un prisma rectangular de base, aquí, base A, altura D de Z. Imaginemos ¿no? un plano referencial horizontal, dice. Aquí sería esto y esta sería la altura Z. La presión en la base inferior del prisma es P, lo que yo le decía acá. Y en la base superior acá sería P más D de P. La ecuación de equilibrio en la dirección del eje Z será, fíjense aquí tengo la presión, ¿ya? Si estamos yendo para arriba, es esta presión más el diferencial, y el área es la misma, ¿sí? Sería la misma. Pero aquí hay una presión más que está aquí adentro, que sería el peso específico por el área por el diferencial de Z, que sería esta presión de acá, ¿no? Entonces, o sea que el D de P sobre ρ es igual a menos gamma por D de Z, ¿ya? Estamos hablando, aquí no se ve bien, sobre que no puedo conectarme con el lapicito ahorita porque no lo tengo, porque si no ahorita esto sería menos P por A, fíjense, se me va, ¿no ve? P por A, aquí sería menos P por A, se me va, entonces me quedaría simplemente negativo A por D de P. Me quedaría simplemente esta A por D de P, que sería esto de acá, y me quedaría esto de acá. Entonces, fíjense que yo tengo área por D de P es igual a menos el ρ por la gravedad por el área por D de Z, ¿cierto? Entonces las áreas se me van. Entonces voy a tener que D de P sobre ρ, que sería esto, aquí me quedaría menos la gravedad por D de Z, ¿no? Dice, integrando esta ecuación, voy a tener que, en este lado, voy a tener G por, estamos hablando de desde Z1, porque aquí, por ejemplo, dice Z1 es de aquí hasta acá y Z2 es desde el eje de referencia hasta acá, ¿ya? Por eso los límites de integración serían desde Z1 hasta Z2. ¿No? Por eso que me sale Z2 menos Z1, ¿no? Y sería P1 hasta P2, que sería, esta sería la presión 2, en este caso, ¿no? Por eso es que aquí el ρ es constante, integra esta parte de acá, ¿no? Que sería 1 sobre ρ por P, desde que es P1 hasta que es P2. ¿Ya? Fíjense, ¿por qué desaparece el signo negativo aquí? El signo negativo de ahí es porque va a ir desde Z1 hasta Z2 y acá desde P1 hasta P2, ¿no? Y aquí está involucrado el signo, ¿ya? Tendría que ser P2 menos P1, ¿cierto? Pero esto sería menos P2 menos P1 sobre ρ, ¿ya? Por eso es que lo pone al revés para deshacerse del signo. ¿Ya? Estamos integrando presión 1 desde Z1, presión 2 hasta Z2, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hace esa diferencia de presiones? Justamente porque aquí se me van, ¿no? P por A menos P por A se me va, entonces simplemente me queda la diferencia de presión que hay aquí en el líquido, en este pequeño prisma rectangular, ¿ya? El signo negativo, como le digo, es porque aquí ya está involucrado. Hola, estoy en clase. Sí.
¿A quién? Ya, a ver. Ok. Jóvenes, justamente estoy mal con mi internet y ahorita están los testigos allá afuera, dice, esperando un ratito que vengan a arreglarme. ¿La dejamos la clase, por favor, aquí? Está bien, ingeniera. no hay problema. Está bien. Ya, no hay nadie más en clase, he tenido problema con el Wi-Fi. Entonces, apenas recortados están, así que están los testigos allá afuera. ¿Ya? La dejamos aquí, entonces vamos a repasar de nuevo esta ecuación fundamental de la hidrostática y lo demás. ¿Ya? Sí, por Vamos a favor, pasar ingeniera. Ingeniera, por favor. Esta